Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver que no me he puesto la ventana. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase del día martes. Ustedes son del segundo semestre del curso de discipulados. Y bueno, vamos a empezar con un tema nuevo, una asignatura nueva sobre los evangelios sinópticos. Sinótico. ¿De qué se trata todo esto? Eh, qué podemos aprender y cuáles son estos evangelios sinópticos. Un momento. Ok, vamos a ello. Vamos a hacer la presentación. Esto está aquí. Ahora sí. Primero la pregunta es, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿No? ¿Y por qué se llaman sinópticos? Vamos a esta clase a estar estudiando a qué se refiere esto de sinóptico. Bueno, los evangelios sinópticos son tres, los tres evangelios, que es San Mateo, San Marco y Lucas. Estos tres, bueno, en realidad son tres de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento, que proporcionan una narrativa similar a la vida ministerial, muerte y resurrección de Jesucristo. En el término sinópticos, o proviene de la palabra griega signosis, que significa una versión conjunta o una vista común. eh, y cuando hablo de vista común, es común entre cada uno de los libros que se están viendo en el Nuevo Testamento, los primeros tres libros, ¿no? Este término describe acertadamente estos tres evangelios, porque comparten una cantidad significativa de contenido, estructura, redacciones. Pueden colocarse uno al lado del otro, pueden colocarlo y verse juntos para un estudio comparativo, revelando un alto grado de similitud en sus relatos. Esto contrasta con el Evangelio de Juan, que muy cuestionado es también, ¿no? Hay muchas cosas en el Evangelio de Juan que los estudiosos también cuestionan, que presenta una narrativa, una perspectiva teológica muy distinta a estos tres evangelios. Por eso los evangelios, o cuáles son estos evangelios, bueno, muy claramente los tres primeros evangelios. Ahí estos tres primeros evangelios se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Tienen una pequeña o una similitud bastante grande con la vida que llevó Jesús o con las situaciones que Jesús hizo en todo su ministerio, en todos sus, diría, en su vida aquí en la tierra. Ahora, vamos a seguir para ir viendo un poco el contexto de todo esto. Ahora, hay un problema, el problema sinóptico. ¿Cuál es ese gran problema sinóptico? Bueno, los evangelios sinópticos a menudo se estudian juntos, ¿no? A menudo tú estudias Marcos, estudias Marcos 3, Lucas, Mateos. Ahora, como a menudo se estudian juntos, esto porque se exhiben paralelismos notables, ¿no? Los estudiosos se refieren a la pregunta que rodea estas similitudes diferentes con el problema sinóptico. Este problema busca entender la relación literaria entre los tres evangelios. ¿Cómo llegaron estos textos a ser tan similares? ¿Y qué fuente utilizaron los autores? Porque recordemos que estos tipos de textos, estos tipos de manuscritos, se escribieron en diferentes, diría, diferentes épocas. Y estas diferentes épocas podemos decir que tampoco fueron encontrados en el mismo sitio. O sea, no había una persona estaba escribiendo y estaban comparando. No, se escribieron en diferentes sitios, diferentes épocas.
Ahora, una teoría ampliamente aceptada es la hipótesis de las dos fuentes. Según esta teoría, Marcos fue el primer evangelio escrito. Marcos, según esta es una teoría, obviamente, ¿no? Que fue escrito Marcos primeramente, ¿no? Y tanto Mateo como Lucas fueron usados a Marcos como fuente. Además, Marcos, Mateo y Lucas también se basaron en una fuente hipotética conocida como la Q, ¿no? La Q de la palabra alemana Quex, que significa fuente, que contenía dicho de Jesús, ¿no? Esta teoría ayuda a explicar por qué Mateo y Lucas comparten material que no se encuentra en Marcos. Sin embargo, vale la pena señalar que la existencia del CUP es hipotética totalmente y no ha sido universalmente aceptada. Es importante decirle que todos estos acontecimientos o estas hipótesis son totalmente, no tienen fundamentos, sino simplemente son hipótesis, ¿no? Ahora, por buscar una diría lógica de por qué los tres evangelios en sí son tan tienen tanta similitud y que porque fueron escritos también, como le comenté, en épocas muy distintas, en sitios muy distintos y obviamente en personas totalmente distintas. Esto hace mucho la reflexión. Obviamente estos evangelios fueron inspiración de Dios, pero justamente estos tres evangelios se parecen mucho y llevan la misma similitud, diferentes a lo que es Juan. También vamos a estar estudiando completamente, ahorita vamos a esta clase, lo que estamos haciendo es un pequeño, diría, sentido general de lo que vamos a estar estudiando, de lo que es estos evangelios y cómo vamos a ir profundizando. Ahora vamos a hablar un momento de los tres evangelios sinópticos, que es Mateos, Marcos y Lucas. Vamos a empezar con Mateo. El evangelio de Mateo se atribuye tradicionalmente a un Mateo, un recaudador de impuestos, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Un recaudador de impuestos, uno de los 12 apóstolos de Jesús. El Evangelio de Mateo está particularmente, ojo, particularmente preocupado por presentar a Jesús con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. He dicho bastante, incluso en la enseñanza de Jesús, estamos estudiando Mateos, y si ven los acontecimientos, Mateo siempre compara y va sustentando cada una de las profecías o cada uno de los acontecimientos que Jesús va haciendo o va realizando o va pasando en la vida de Jesús, y él lo compara constantemente con el Antiguo Testamento, llevando el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, haciendo especialmente relevante para una audiencia básicamente judía, ¿no? Porque obviamente en esa época los judíos son los que conocían bien las antiguas escrituras, ¿no? Comienza como una genealogía que traza el linaje de Jesús, ¿no? Cuando estudiamos el linaje, él comienza con eso, ¿no? Hasta Abraham, enfatizando su herencia judía, ¿no? Y su papel como Mesías prometido. También lo vemos en Génesis, si no recuerdo, Génesis, que habla sobre esas promesas, ¿no? Ahora, el Evangelio de Mateo incluye varios elementos judíos, como el Salmo del Monte en Mateo 5:7, si no lo han leído, en el sermón que Jesús hizo en el monte. Eso fue el 5:7, sí, que contiene algunas de las enseñanzas más profundas de Jesús, incluidas las bienaventuradas. Mateo también enfatiza el reino de los cielos, un término que usa como frecuencia, ¿no? Reflejando la sensibilidad de su audiencia judía al nombre de Dios. Él utiliza esas terminologías. Incluso, si no me equivoco, en Mateo justamente, él habla también, se refiere que Jesús nombra el infierno, ¿no? También en un capítulo, ¿no?
Entonces, advierte sobre el infierno, sobre todo. Ahora, en el Evangelio de Marcos, y esto vuelvo, repito, es un análisis general que estamos viendo sobre estos libros, sobre estos tres libros que vamos a ir comparando, que vamos a ir estudiando, porque vamos a ir estudiando, y de eso se trata esta asignatura, que podamos estudiar lo que Jesús o el acontecimiento de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, y en cada uno de los libros, cómo estos autores básicamente reflejan lo que en ese momento hizo Jesús. Ahora, el Evangelio de Marcos, que es el segundo libro, generalmente se considera el más antiguo, ¿no? El evangelio de los evangelios sinópticos, ¿no? Recordemos que los evangelios sinópticos son estos tres evangelios. Se lo voy repitiendo para que se lo graben. Probablemente escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Se atribuye tradicionalmente a Marcos, un compañero de apóstol Pedro, y se cree que refleja los relatos de testigos oculares de Pedro. El Evangelio de Marcos es más corto, ¿no? Y lleno de acción de los tres a menudo usados, el término inmediatamente, ¿no? Para transmitir un sentimiento urgente o de urgencia en el ministerio de Jesús, ¿no? La narrativa de Marcos se centra más en los hechos de Jesús, en sus enseñanzas, retratándolo como un siervo poderoso pero sufriente, ¿no? Si vemos la comparación, ¿no? Entre Marcos y Mateo, Marcos y Mateo, y eso comparando un poquito general, ¿no? Y uno de los temas clave de Marcos es el secreto mesiánico, donde Jesús frecuentemente instruye a aquellos quienes sana o a sus discípulos a mantener el secreto de su identidad, como el Mesías, ¿no? Marcos 8:29 al 30, podemos estar estudiando esa parte. Este tema resalta la paradoja, ¿no? De un Mesías sufriente, que era un concepto desafiante para los judíos del primer siglo, ¿no? Básicamente, Marcos trata de enfatizar a Jesús como el Mesías que quería que fuera descubierto por ser por ser básicamente perseguido en esa época, ¿no? Y él básicamente lo hizo en ese sentido, ¿no? Se escribió su libro en ese sentido, Marco. Ahora, Lucas, el Evangelio de Lucas, se atribuye obviamente a Lucas, un médico. Ya sabemos que Lucas era médico y compañero de apóstol Pablo. Ahora, el Evangelio de Lucas es único en su énfasis en la Universidad de Día del Mensaje de Jesús, retratándolo como el Salvador de todas las personas, no solo de los judíos. La narrativa de Lucas incluye relatos detallados del nacimiento y la vida temprana de Jesús, como la Asunción en la Asunción a María, ¿no? En Lucas 1 al 26, o la Natividad en Lucas 2 al 1, 20. Lucas también enfatiza la compasión de Jesús por los marginados, perdón, incluidas las mujeres, los pobres y los gentiles. Parábola única de Lucas, como el buen samaritano. Él, en su libro, podemos verlo en Lucas 10:25 al 37, el hijo pródigo, en Lucas 15 al 11 y al 32, refleja este mensaje inclusivo. Además, el Evangelio de Lucas contiene una secuencia y el libro de los hechos que continúa la historia de la iglesia cristiana primitiva, la expansión del Evangelio que se va dando en ese tiempo, ¿no? Entonces, estos tres libros, los que vamos a estudiar en profundidad, los hechos, y vamos, más que todo, el estudio va a ser un estudio de comparación,
Vamos a comparar un evangelio en un acontecimiento a otro evangelio en otro, del mismo acontecimiento, pero con cómo en sí se similitud, o sea, tienen similitud, pero cómo lo ven, o sea, cómo ellos dirigen estos acontecimientos que Jesús hizo en ese tiempo. Ahora, yéndonos a otra pregunta muy interesante sobre los sinópticos. Muchos se preguntarán y se estarán preguntando, pero ¿por qué se llama sinóptico? Hemos dicho son los tres libros, pero ¿por qué se llama sinóptico? Bueno, para profundizar de lo que ya le había hablado, el término sinóptico se usa porque Mateo, Marcos y Lucas pueden verse juntos en una manera que revele sus similitudes y diferencias. Por eso se llama sinóptico. Entonces, para que lo tengan claro, es cuando los tres evangelios se pueden ver juntos de una manera similar, ¿no? Y diferente a la vez. Porque cuando hablo de diferente a la vez, porque obviamente no van a ser totalmente iguales, pero va a haber algo diferente que caracteriza a cada uno de ellos. Seguimos con otro tema interesante y para cerrar esta clase, la implicación teológica. La implicación teológica. ¿Qué quiere decir la implicación teológica en sí? Bueno, los evangelios sinópticos ofrecen un rico tapiz de perspectivas sobre la vida de Jesús. Cada uno contribuye a una comprensión más completa de su identidad y su misión. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías de judíos, ¿no? Cuando habla del Antiguo Testamento y compara con el Nuevo Testamento y lo hace la comparación de los acontecimientos que ya se han cumplido, ya dicho por los judíos en el Antiguo Testamento, que se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Ahora Marcos enfatiza su papel como el siervo sufriente, como le había dicho, mientras que Lucas destaca su compasión y mensajero universal. Juntos proporcionan un retrato multifacético de Jesús, que enriquece la fe en sí, profundiza nuestra comprensión del Evangelio. Puedo concluir que en resumen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque pueden verse juntos, revelando una similitud y diferencia entre cada uno de ellos. Y estos evangelios comparten un marco narrativo común, ¿no? Y muchas de las mismas historias, pero cada uno presenta su perspectiva única sobre la vida y enseñanza de Jesús. Entonces, en esta asignatura vamos a estar profundizando en cada uno o comparando y viendo las diferencias que existen en cada uno de estos tres libros que se parecen mucho, pero tienen su diferencia. Mientras que el de Juan no se parece y ya vamos a estar viendo también, no en esta asignatura, pero más adelante vamos a estar viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, para que vean que realmente no va a ser tan igual como estos tres libros. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos y vamos a continuar continuando con estos estudios para ya la semana que viene profundizar en esta asignatura. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.